Cuando Perú Libre gana las elecciones en el 2021, cuando pasa la segunda vuelta, desde ese preciso instante comienza el ataque político, mediático y judicial contra el partido Perú Libre. Desde ahí comienza. Obviamente, un partido de izquierda provinciana, un partido que se autodefinió como marxista, leninista, mariateguista, que planteaba la Asamblea Constituyente, un cambio de constitución redactada por el pueblo peruano, que planteaba la nacionalización de nuestros recursos naturales, el ingreso libre a las universidades y muchas otras propuestas importantes que cambiarían pues completamente la realidad socioeconómica y política de nuestro país, pues para la oligarquía, para los oligopolios, pues era totalmente peligroso. Entonces, se unieron todas las fuerzas, ¿no? Para Keiko Fujimori tenía todas las puertas abiertas. Para Perú Libre y su candidato Pedro Castillo, todo eran puros ataques. Y esos ataques han continuado incluso después de que se ganó las elecciones, tanto contra Pedro Castillo como contra el partido Perú Libre. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron después de que se ganó la elección? Lo que hicieron fue convencer al presidente Castillo de que Perú Libre no era una opción legítima para que lo acompañara en su gobierno. De eso le convencieron. Y ese trabajo lo hizo principalmente Aníbal Torres. Uno de los primeros que se salió, por ejemplo, fue el bloque magisterial. Al bloque magisterial le dijeron, pues, bueno, ¿para qué vas a estar con Perú Libre? Hazte tu propio partido. Lo convencieron y, bueno, se separaron persiguiendo sus propios intereses electorales y se distanciaron de Perú Libre y le dijeron al presidente Castillo, bueno, ¿sabes qué? Tú ahora vas a ser nuestro candidato de nuestro partido, nosotros nos estamos saliendo de este partido, pues porque mira cómo está Perú Libre, ¿no? Claro, obviamente, pues ya había salido para ese entonces esas mentiras de los dinámicos del centro. Y ya se habían dado una serie de golpes mediáticos también contra el partido. Entonces ya dejaba de ser atractivo para los intereses electorales de muchos políticos. Y ahí tenemos, ¿en qué está el bloque magisterial ahorita? ¿Acaso no está votando en una buena parte de las votaciones a favor de Dina Boluarte? ¿Acaso no es cierto que se abstuvieron de votar por la vacancia de Dina Boluarte cuando fue Perú Libre el que presentó un proyecto para pedir la vacancia de Dina Boluarte? Ellos se abstuvieron y no pasó. Ahora, Perú Libre ha sido objeto de una persecución política, una persecución mediática y una persecución judicial también. Y principalmente el lawfare se ha centrado en el líder del partido, que es el doctor Vladimir Cerrón. Y en esta etapa, en la plena dictadura, obviamente no hay garantías para un juicio justo, no hay garantías ni siquiera para la vida de las personas. Entonces, en un país donde no se respetan los derechos humanos, nada garantiza de que le pase algo al doctor Vladimir Cerrón si se entrega a la justicia, obviamente. Entonces, ¿cuándo se dio el punto de quiebre entre Perú Libre y el presidente Castillo? Se dio en el momento en que el presidente Castillo sacó a Guido Bellido del primerato. ¿Recuerdan? En ese entonces Guido Bellido pertenecía al Perú Libre. Las transnacionales extranjeras comenzaron a pagar sus impuestos. Millonarios impuestos eran pagados a la SUNAT. El día en que Guido Bellido se iba a reunir con el consorcio Camisea para plantear la posibilidad de renegociar los contratos, ese día de la reunión, Pedro Castillo lo saca del primerato. Le dijo, ¿sabes qué? Tú ya no eres premier, ahora mi nueva premier es Mirta Vázquez. ¿Quién es Mirta Vázquez? Una caviar. Y desde ese entonces, el gobierno de Pedro Castillo se llenó de caviares. 12 ministerios pertenecían a Juntos por el Perú, Nuevo Perú, el Partido Morado, todos estos caviares. Desde ahí se tiró abajo, digamos, todo tipo de relación, coordinación con el presidente Castillo. Y uno de los principales saboteadores del gobierno de Castillo y el proyecto que tenía Perú Libre para el pueblo fue Aníbal Torres Vázquez. Ya, este señor se encargó de alejar a Pedro Castillo del partido Perú Libre. Se encargó de sabotear la Asamblea Constituyente, como lo hemos visto en el video. Él estaba en contra de la Asamblea Constituyente. Al final lo que hizo fue hacer una pantomima. Presentó un proyecto de ley en el Congreso que sabía que no lo iban a aprobar y bueno, pues no lo aprobaron. No lo aprobaron y dijo Aníbal Torres muy orondo, bueno, pues sí, se hizo todo lo que se pudo, acá está, no lo aprobaron, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, si se supone que él no era el que decía que el pueblo era el soberano y que el pueblo decidía, entonces, ¿por qué no se hizo una asamblea constituyente directamente con el pueblo? ¿Por qué no se organizó el pueblo para redactar ya una constitución? Y de esa manera luego se podía ver la manera de cómo aprobarlo. Sí, adelante, compañera. Sí.
Hermano Javier, voy a acotar a lo que tú dijiste del señor Aníbal Torres. Él se ha burlado de nosotros en nuestra cara pelada, es porque cuando presentó el proyecto de ley para cerrar, para hacer cuestión de confianza, la segunda vez se acuerda que lo ha presentado vía correo. ¿Acaso se hacía así? No recordamos cuando ha hecho cuestión de confianza el señor del Solar. En la cuestión de confianza se realiza el proyecto de ley y va y dice, en este momento presento cuestión de confianza, ¿lo aceptan o lo niegan? Entonces, si lo niegan, simplemente ni bien sale el premier, se cierra el Congreso. Y muchos de los hermanos acá eso no dicen. Ese Pavel de Yachayhuasi, oportunista, ¿por qué no dice eso? Timoteo Cutipa, ¿por qué no dice eso? Ese Anca, ¿por qué no dice eso? Esa Luz Basalar, ¿por qué no dice eso? ¿Qué ha hecho él? Burlándose. ¿Cuándo ha ido? Él tenía que ir con la cuestión de confianza redactado, firmado en la mano, firmado por el presidente todo, al Congreso. ¿Cuándo ha hecho eso? Adelante, hermano Javier. Me estoy indignada realmente recordando eso. Sí, así es, efectivamente estamos recordando y sí es cierto, nos indignamos mutuamente, ¿no? Porque en realidad, pues, Aníbal Torres ha engañado a todo el mundo. Esta prensa, pseudo prensa alternativa, ha hecho bastante daño al país y continúa haciendo bastante daño, porque guardan en este momento un silencio cómplice a favor de Aníbal Torres. Con Aníbal Torres no dicen nada, lo protegen, incluso le han estado haciendo esta propaganda. Anca dijo que Pedro Castillo iba a dar una sorpresa, ¿no? Iba a pedir que los peruanos votáramos por Aníbal Torres. Y se reían los dos, tanto Anca como Pavel. A ese nivel se llega, ¿no? O sea, a ese nivel de franelas o arrastrados pues, de Aníbal Torres. ¿Ya? Y esto continúa hasta el día de hoy. Aníbal Torres, estimados hermanos, ha sido causante de la debacle, de la caída, no solamente de la caída del presidente Pedro Castillo, incluso continúa siendo hasta hoy el principal administrador para que Pedro Castillo continúe en la cárcel a través de esa pseudo defensa de abogados vinculados a Aníbal Torres. Aníbal Torres tenía un discurso de izquierda, que el pueblo acá, el pueblo allá, y lo que hacía era hundir al pueblo. Lo que hacía es hacer que el presidente Castillo siga los lineamientos del modelo neoliberal. Gracias a Aníbal Torres, porque Aníbal Torres ha estado detrás, un topo fujimorista, que se ha encargado de tirarse abajo todo el proyecto que se tenía para el pueblo. Miren, ¿qué sería si Pedro Castillo realmente, si hubiese puesto los pantalones y hubiese seguido los planes, los proyectos que se tenían para el pueblo? Ya todas las voces del pueblo hubiesen redactado esa constitución y quizás ya después de 1 año, 2 años estaríamos aprobando en el referéndum. Las transnacionales extranjeras hubiesen seguido pagando sus impuestos. El Estado peruano hubiese tenido recursos para ejecutar una serie de obras sociales en beneficio del pueblo. Hasta ya se hubiese implementado en alguna medida el ingreso libre en algunas universidades del país. Se hubiesen hecho muchas cosas, estimados hermanos. ¡Cuánta esperanza! Y hay gente que para que ganara Pedro Castillo, muchos se han ido a pernoctar frente al Jurado Nacional de Elecciones, pues esperaban un cambio en el país, un cambio que beneficiara a los más humildes de nuestro país. Y este topo, pues lo que hizo es socavar ese trabajo, esta esperanza que se tenía para nuestro pueblo.